¿no? Y en el mismo país seguimos, unos cuantos kilómetros más al occidente, en esa zona preciosa que es fronteriza con Francia. Una invitada muy especial porque primero me dijo que no sabía si en realidad podía participar porque quería hacer algo novedoso, algo distinto. Ella es psicóloga de formación, pero hace bastante que no hace psicología clínica, sino que se dedica justamente a lo más importante de la vida, saber vivir bien, saber buscar plenitud existencial. Mm, Se casó, felizmente casada, está con su esposo, Simón. Eh, Tengo entendido que tienen como una empresa vinícola, producen vinos, muchos vinos. Obviamente la región, no sé si es Alsacia sí, llega a ser Alsacia, ¿verdad? Sí, gracias. Obviamente es famosísima por sus vinos. Los mejores vinos blancos del mundo son de ahí. Y pues a su empresa, que es una empresa familiar, y sus múltiples experiencias también, incorporando elementos transculturales, porque efectivamente es colombo-alemana, pues la invité a que nos hablara de eso, así fuera brevemente, así fueran unos pocos minutos, pero creo que es alguien valiosísimo. La doctora Lorena Piot nos puede hablar muchísimo del tema central de este congreso, que es la felicidad, desde su experiencia. Un relato vivencial sobre pues, qué ha descubierto ella que le sirve para ser feliz, y de pronto todas las personas podremos sacar cositas. Obviamente no hay una fórmula para la felicidad que sea universal, pero siempre escuchando cómo otras personas han hecho su camino y han logrado ser felices, pues uno va sacando ideas. Doctora Piot, entonces bienvenida. El público es tuyo. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Buenas noches, doctor David. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí esta noche con ustedes y de contarles acerca de mi vivencia. Muy bonita su presentación. Muchas gracias. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Manizales del año 1998. Hace 23 años que terminé mi carrera. Después estuve trabajando un año en selección de personal y luego me vine aquí a Alemania, donde vivo hace 21 años eh, con mi esposo, y pues realmente no me dediqué a ejercer mi profesión. eh, Me gustaría contarles hoy, a partir de cuando el doctor me invitó y puso en la ponencia acerca de lo que yo iba a hablar, y puso el título de Aprendiendo a ser feliz. No hubiera podido encontrar un mejor título, porque es lo que me tocó aprender a hacer eh, a través de la experiencia de vida, de muchos contratiempos, de choques, de caídas, de paradas, de esa búsqueda siempre de ese bienestar. Encontré muchos tropiezos, entre esos las depresiones, y tuve una lucha interna para salir de estas depresiones. Bueno, entonces voy a contarles más o menos eh, de lo que se trata el concepto de felicidad, de cómo se trata el concepto de felicidad desde diferentes teorías. Una de las teorías más comunes, la que aparece en Wikipedia, en la Real Academia de la Lengua, es que la felicidad es un estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de algo bueno y tener algo que desea. Para otros, es una emoción que se produce cuando se llega a un momento de bienestar o se alcanzan objetivos que te realizan como individuo. Es un estado de ánimo positivo.
Para la Real Academia de la Lengua es un estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿sí? Pero uno de los significados para mí más acertado es a la conclusión que han llegado algunos psicólogos cuando definen la felicidad, ¿sí? Como una medida de bienestar que es subjetiva, una medida de bienestar subjetiva y autopercibida, ¿sí? Que nosotros nos define la actitud o el comportamiento para afrontar las situaciones de la vida. Entonces, a partir de esta definición, tengo aquí unos problemas técnicos, no puedo ver mis diapositivas. No sé qué pasó. Tampoco nosotros lo estamos viendo. No. Intenta, doctora, de pronto ahí en ese icono que está después de la manito. Sí, ya lo intento. Eso. Intento ¿Y no? compartir pantalla, pero no ¿Qué cosa? Bueno, me funciona, qué igual lástima. las puedes ir leyendo y narrándonos las ideas principales porque de Qué todas formas queda lástima. grabado el video, no hay problema. Bueno, qué lástima, pero bueno, entonces vamos a continuar. Lore, si quieres te las comparto. Resulta que a partir de este concepto en el que se define la felicidad como un bienestar subjetivo autopercibido, ¿sí? Que influye en la actitud mental, entonces nos damos cuenta que las personas que tienen un nivel de alegría más alto, que muestran más alegría, son personas que tienen un enfoque de la vida mucho más positivo y que son capaces de autorrealizarse de una manera más fácil que las personas que tienen ese enfoque más negativo de la vida, porque son personas que no tienen como una medida, un nivel de alegría alto, entonces su enfoque de la vida es un poco más negativo y eso hace que la gente se encuentre más frustrada para alcanzar ese autodesarrollo. Resulta que como trabajadores de la salud, hemos leído, encontrado muchas reflexiones acerca de la felicidad. Y como decía ayer la doctora Herrera, si no me equivoco, hablaba de Aristóteles. Ahora pueden ver una de mis... Ahora sí, doctora, perfecto. De mis diapositivas. Ok. Bien. Muy bien, la siguiente diapositiva. Bueno, resulta que hemos escuchado muchas reflexiones acerca de la felicidad. Aristóteles, como decía la doctora Herrera ayer, hablaba de la eudaimonia, ¿sí? Que era como esa capacidad para el individuo de autorrealizarse. Para los hedonistas, la felicidad es esa capacidad para experimentar placer y evitar cualquier sufrimiento, sea mental o físico. Para los occidentales, la felicidad es concebida como una cualidad, que es un producto de un estado de armonía interno y permanente que prevalece en el tiempo, ¿sí? Y que no es, que no cambia en el tiempo. Bueno, en lo que discrepan muchos filósofos, fundadores de religiones, los grandes pensadores, es en la manera de llegar, a alcanzar, buscar y encontrar esta felicidad. Y yo creo que nosotros como trabajadores de la salud, también a partir de lo que hayamos estudiado, de nuestras teorías, de las reflexiones y de nuestro propio desarrollo personal, hemos tratado de buscar encontrar esa forma de gestionar esa felicidad. Cada uno de una manera muy individual. Entonces yo voy a hablar hoy aquí de mi propia experiencia
de la que he adquirido a través de todos los años. Cuando yo tenía 20 años, o sea, hace 30 y tantos años, yo pensaba que la felicidad era, o la felicidad me la iba a dar hacer una carrera, ¿sí? Tener un título universitario. Yo vengo de una familia de una condición humilde, y entonces para mí era muy importante llegar a tener ese logro, poder acceder a un nivel académico, terminar una carrera y después ubicarme laboralmente, percibir económicamente dinero y con eso poder ayudar a mi familia, conseguir cosas de las que todos siempre soñamos o queremos cuando estamos jóvenes. Y cuando ya tuviera eso, pues mi grado de felicidad iba a subir. Después soñaba con tener un compañero, encontrar a alguien que me quisiera, que me respetara y que caminara conmigo un trayecto de la vida. Entonces me puse a trabajar en ese proyecto de vida que yo tenía. Sin embargo, ese proyecto de vida que yo tenía estaba marcado por una tendencia muy grande al sufrimiento, que yo creo que es algo, hay dos cosas fundamentales en psicología que no necesitamos ser expertos ni psicólogos ni médicos para saber que los seres humanos, la siguiente diapositiva, que los seres humanos nacemos, la siguiente diapositiva, perdón, que los seres humanos nacemos con una carga genética, ¿sí? Una carga genética heredada, psicológica, que llamamos temperamento, ¿sí? Que llamamos temperamento, carácter, y que forma nuestro esqueleto conductual, que va a ser permanente y difícil de modificar con los rasgos negativos o positivos y que va a perdurar durante nuestra vida. Y que además de eso, tenemos unas vivencias infantiles que nos dejan huellas, ¿sí? Y esas vivencias infantiles nos van a dejar unos limitantes o van a favorecer un crecimiento mental sano para yo poder captar ese bienestar de una manera más positiva o más negativa. Entonces, partiendo de estas dos premisas, yo comencé a buscar esa felicidad. Y resulta que me daba cuenta que estaba muy marcada por esa tendencia al sufrimiento, a la inseguridad, a ver las cosas de una manera muy negativa, a una incapacidad que tenía para aceptar pérdidas, para tolerar la frustración. Y yo veía que había una parte que yo creo que es muy genética de parte de mi familia, y la otra aprendida también dentro de ese grupo familiar que se comporta de esa manera. Pero tenía otra parte positiva, que era una parte que la percibo como heredada de mi padre, que era la actividad. No entendida como el moverme, sino esa voluntad que yo tenía para emprender tareas y no claudicar y seguir en el empeño hasta conseguir lo que yo quería. Entonces, después de trabajar un tiempo, decidí estudiar psicología y me fui a estudiar psicología a una universidad que yo no podía pagar. Era difícil. Mi padre no tenía la forma económica de pagarme una universidad privada, mucho menos. eh, y de mi padre heredé una cosa que yo lo llamo la desesperanza aprendida, porque mi padre, a pesar de ser una persona muy tranquila, muy dinámica, siempre estaba diciendo, no, es que no se puede, es que nosotros somos pobres, es que la educación están dedicadas o están solamente destinadas a la oligarquía, llamaban en esa época mi padre a la oligarquía, a la gente que tiene dinero. Mm, y entonces yo me negaba a eso, yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero estudiar, eso no puede ser tan difícil. Y empecé en la Universidad del Quindío a estudiar matemáticas, que se me daba muy bien.
pero luego me retiré porque de todos modos la carga de trabajar de día y de estudiar de noche era difícil y sé que mucha gente lo hace y los admiro mucho, pero también lo que estudiaban no me agradaba tanto. Luego me puse a trabajar en salud y trabajando con médicos. Me di cuenta que yo tenía una capacidad para hablar con la gente, para tranquilizarlos, para ayudar, y ese don de gente me fue moviendo hacia ese deseo y encaminando a la psicología. Y el jefe, mi ex jefe, un hombre al que lo menciono, el doctor Alfonso Mesa Mendoza, porque tengo mucho que agradecerle, fue un gran mentor en mi vida. Me dijo alguna vez, vete a estudiar psicología, yo te pago el primer semestre de la carrera y la primera estadía en un sitio de estudiantes para que vivas y te ganas una beca, yo sé que tú eres capaz. Y me fui a seguir ese camino que yo quería, pero llena de miedos. Y en la universidad conocí a un profesor, una eminencia en psicología y filosofía, y aunque no lo conozcan, lo voy a nombrar, el doctor Luis Enrique García. Este hombre también me acompañó durante un gran trayecto de mi carrera y siempre me decía, Lorena, deja de anticipar tragedias, deja de sufrir por las cosas que no han pasado, porque a pesar de que yo tenía logros, de que me iba muy bien, de que estaba haciendo lo que tenía que hacer para alcanzar mi objetivo de felicidad, todo eso siempre estaba teñido por algo que yo siempre llamo las gafas del, las gafas grises que tiñen todo de amargura. El siempre pensar, voy a perder, no voy a alcanzar el puntaje, y luego me empeñé en matar a mi padre. Siempre estaba diciendo, si mi papá se muere y si mi papá no me ve graduar, y es que si duré matando a mi padre como 30 años. Resulta que mi padre asistió a mi graduación, mi padre estuvo en mis dos matrimonios, mi padre pudo conocer a todos sus nietos y disfrutar a algunos de ellos. Mi padre estuvo visitándome aquí en Alemania, conoció las principales ciudades de Europa. Nosotros que veníamos de una condición de vida muy humilde y que jamás nos hubiéramos imaginado eso. Mi padre estuvo en Nueva York varias veces y murió a la edad de 92 años, después de haber tenido una vida muy plena, porque mi padre fue un hombre muy activo y muy saludable. Y yo estuve 30 años sufriendo innecesariamente. Resulta que después de terminar psicología y de graduarme, estuve trabajando un año en selección de personal y luego di un salto más grande, que fue venir a Alemania, casarme con mi novio de 4 años y venirme aquí a vivir a Alemania. Aquí me enfrenté a los retos más grandes de mi vida. El primer reto fue aprender la lengua, que es algo comparable a tener que aprender hoy chino. Vine a aprender la lengua y ese aprendizaje de la lengua puso en cuestión, a prueba mi inteligencia, dañó mi autoestima, me sentía totalmente analfabeta en un país extranjero. Seguidamente, para acabar de completar, quedé en embarazo. Tuve un embarazo muy difícil y después nació mi hijo. Tenía un niño en brazos, no hablaba la lengua, me sentía sola. Había dado ese paso tan grande de dejar mi familia, mis raíces, mi comida, mi carrera, lo que yo conocía en la época en que no existían las redes sociales, en que no existía Facebook, porque según las cuentas que tengo, Facebook apareció por allá en el 2004 o algo así, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen. Mm, no existía Facebook. La única forma que yo tenía de comunicarme con mi familia era una llamada por ahí cada 8 días, muy rápida porque era muy costosa. Y no había ninguna otra oportunidad, no habían redes sociales, no había el WhatsApp, el TikTok y todas esas cosas en las que uno aprende hoy lenguas, en las que uno puede aprender alemán. Entonces, eh, tuve una depresión postparto terrible. Tuve una depresión postparto, luego me vi enfrentada a la enfermedad de mi hijo, porque debido a un parto muy difícil, mi hijo tuvo una muerte neuronal suave,
no fue muy grave, pero eso ya implicaba una cantidad de dificultades a las que tuve que enfrentarme. Aprender la lengua lo más rápido posible, pero me refiero a aprender la lengua nunca se aprende realmente, un extranjero nunca termina de aprender una lengua, pero aprender lo que yo necesitaba para poder ayudar a mi hijo a salir adelante, para llevarlo a las terapias de lenguaje, de desarrollo, de evolución, de motricidad, y, bueno, tantas cosas que tuve que hacer con mi hijo durante 6 años, que por eso yo no tenía tiempo en ese momento de pensar en ejercer la carrera aquí en Alemania. Estaba dedicada a mi hijo, a relacionarme todavía con un esposo con el que yo estaba recién casada y con el que yo me sentía eh, completamente acobijada, un hombre maravilloso, tranquilo, sereno, que me daba una paz increíble, porque yo creo que si yo no hubiera tenido ese compañero, no hubiera podido soportar esa forma que yo tenía tan negativa y de percibir las situaciones en que yo vivía. Resulta que después de trabajar con mi hijo 6 años y de que cuando estuve segura de que mi hijo pudo entrar a una escuela regular y eso, entonces ya como que me tomé una pausa y dije, ya hice lo que tenía que hacer para, para estimular a mi hijo y lograr que él pudiera recuperar lo que había perdido cerebralmente con esa hipoxia que tuvo. Entonces, como que ya me descargué un poco y entonces me di permiso de sentir todo eso que tenía acumulado. Entonces caí en unas depresiones horribles, problemas de insomnio, de desilusión, de frustración, de desesperanza. Y entonces tuve un segundo choque grande, que fue un choque con mi propia carrera, tratar de buscar ayuda psicológica y encontrarme con discursos psicológicos distantes, gente que me decía, una psiquiatra me dijo alguna vez, si usted misma no se ayuda y no deja de quejarse y de sumirse en la depresión, usted va a enfermar a su esposo y su hijo. Eh, y entonces yo dije, oh, por Dios, yo vine a hablar con alguien para que me ayudara y esta señora me quiere mandar a casa con sentimiento de culpa, no solamente diciéndome que yo estoy enferma, sino que voy a enfermar a mi esposo y a mi hijo. Y yo, ok. Hice varios intentos de buscar ayuda psicológica que no fueron muy fructíferos, desafortunadamente. Y después de eso, entonces, cuando yo sentí que toqué fondo, dije, no, yo tengo que hacer algo para gestionar esa felicidad que yo estoy buscando, la felicidad que yo me merezco, la felicidad que yo debo sentir, porque tengo un esposo maravilloso, estoy en un país que me está brindando nuevas oportunidades, tengo una familia amorosa aquí en Alemania, unos suegros increíbles, incondicionales, personas que son muy serias, a veces inemotivas, psicorrígidas, pero son personas con las que se pueden contar, en las que se pueden creer. Estas personas me ayudaron y me apoyaron mucho. Yo dije, Dios, yo tengo que responder a todo esto que me están ofreciendo. Además contaba con el apoyo de toda mi familia en Colombia, es una familia muy amorosa y muy unida y siempre estaban todo el tiempo apoyándome y yo dije, no puede ser, tengo todo lo que una persona necesita para ser feliz, tengo que salir de este hueco en que me encuentro. Entonces empecé a gestionar mi felicidad. Voy a la siguiente diapositiva. Partiendo del concepto de felicidad, ¿sí? Como una actitud mental que nos permite decidir conscientemente, la siguiente diapositiva. Partiendo de este concepto que dice que la felicidad es una actitud mental que nos permite decidir conscientemente buscar formas positivas de encontrar momentos, situaciones, pensamientos, actitudes y estados mentales de satisfacción. A partir de esto, empecé a hacer algo que es lo que yo creo que ahora no estoy muy actualizada, pero llaman programación neurolingüística.
pero lo hice de manera muy desde mí. Yo dije, no, esto no puede ser, voy a desprogramar todos esos malos hábitos, los hábitos de quejarse, de decir que este día es desagradable, y empecé a recuperar muchos de todos los consejos y las vivencias que había tenido en Colombia con las personas que más había aprendido en Colombia, y empecé a recordar muchas cosas y a ponerlas en práctica. A veces nosotros recibimos consejos de mucha gente, pero no los ponemos en práctica. Pero siempre se quedan ahí, como decía la doctora Gómez, que era que todos teníamos una cantidad de datos adentro, y que esos datos no era sino ordenarlos o reordenarlos y buscarlos, pero no tenía que ir muy lejos, sino que la solución estaba aquí, la solución estaba dentro de mí y yo la tenía que buscar. Entonces empecé, y estos son los consejos, lo que yo les puedo decir a ustedes, que son cosas útiles. La siguiente diapositiva, y es, primero, es programar malos hábitos, los de estarse uno quejando, los de estar diciendo, no me gusta esta persona, el día está frío. Entonces empecé a pensar, ¿qué hace la gente positiva? Las personas más positivas que conozco son mi esposo, que para él todo está bien. La comida más mala está buena, el día más frío es muy acogedor, el día más caliente está también bien. Entonces empecé a tratar de cambiar esos hábitos negativos, de anticipar tragedias, de estar pensando que mi papá se va a morir, que si el niño sale a montar bicicleta me lo va a pisar un carro, que si va a... Entonces traté de empezar a dominar todos esos pensamientos interiores que tenemos, que nos hacen percibir la vida de maneras negativas. Mm, Dejé de quejarme tanto, de quejarnos innecesariamente, ese es un buen consejo. Tener diálogos internos conmigo misma. Entonces recordaba yo de mi ex jefe, que me decía, cada vez que tengas una situación triste, desagradable, cuando te sientas deprimida, cuando te sientas triste, me decía, mírate a un espejo y dile a Lorena que todo va a estar bien, que todo eso que estás sintiendo va a pasar. Esto pasará también, como cualquier escándalo. Cuando hay un escándalo de un famoso, lo que hizo Will Smith hace poco, que le pegó al otro señor y esas cosas, se arma un escándalo y es una sensación muy horrible para las personas sobre todo para ellos que son públicos, pero cuando me pasa a mí también alguna cosa que uno no olvida, dura 2 o 3 días martirizando, ¿sí? Pero eso pasa, siempre pasa. Siempre vienen cosas nuevas y el tiempo es el mejor alivio para eso. El tiempo hace que uno olvide esas situaciones. Entonces, si somos conscientes de que las cosas malas van a pasar, que el momento de depresión que tengo, el mal estado de ánimo que tengo en algún momento, que eso va a pasar, entonces voy a aceptar mejor mis realidades. La siguiente diapositiva. Hay que dejar el pasado atrás. Las personas que vivimos en el pasado, cuando yo vivía siempre añorando Colombia, pensando en que aquí en Alemania no me podía comer una arepa, que aquí había invierno y que en Colombia estaban en verano, cuando yo vivía triste por ese pasado, vivía deprimida. Entonces hay que aceptar, dejar de pensar en el pasado, dejar de pensar en el futuro, porque el futuro no ha llegado. Eso no quiere decir que no tengamos metas y que no nos hagamos propuestas, ni que nos proyectemos para el futuro, pero no pensar en el futuro todo el tiempo, quiero alcanzar, si quiero, si pudiera, si yo, porque eso me va a poner ansioso. Hay que vivir el presente, tratar de enfrentar lo que hay que enfrentar ahora y no anticipar lo que yo llamaba anticipar esas tragedias. Hay que esperar a que la tragedia suceda y entonces miramos cómo actuamos en ese momento, cómo resolvemos la situación. Hay que aceptar nuestras realidades. Mi realidad es esta, estoy aquí, ahora soy una ama de casa, estoy orgullosísima de criar a mi hijo, de haber hecho tantas cosas por él. Hace 5 días se graduó de bachillerato de la escuela del nivel más alto que hay aquí en Alemania, y de eso estoy muy orgullosa, de poder haber hecho un trabajo con él y de que pudiera alcanzar este logro. No fue fácil.
ha habido mucho trabajo y eso lo sabe cualquier padre. No es difícil, es muy difícil criar hijos, es algo para lo que no estudiamos, es algo que tenemos que hacer siempre experimentalmente. Y esa es mi realidad ahora. Soy una feliz ama de casa, cuido de mi esposo, cuido de mi hijo, ahora cuido de mis suegros. Estoy muy agradecida por el amor y la aceptación que ellos me dieron y el acompañamiento que siempre me hicieron. Y ahora estoy muy contenta de estar haciendo lo que estoy haciendo. Si yo estuviera trabajando, si yo estuviera haciendo otro tipo de trabajos, no tendría tiempo para ocuparme de esta familia y esta familia me necesita. Mi esposo tiene una empresa muy grande y trabaja solo en esa empresa y yo me ocupo del resto de las cosas para que él pueda dedicarse a lo que hace él solo. Aquí no hay conseguir trabajadores, pagar trabajadores, y eso es una carga muy grande. Y aquí los trabajadores, las personas independientes tratan de hacer ellos mismos lo más posible porque la mano de obra cuesta muchísimo. Bueno, hay que tener un buen círculo de amigos. Aquí en Alemania, los alemanes usan una frase que dicen, Ich muss meine Kontakte pflegen. Eso es algo que los colombianos no sabemos hacer tanto porque los colombianos somos muy unidos con la familia, tenemos familias que nos abrazan, familias con las que estamos muy unidos. Lo más importante para nosotros es el papá, la mamá, los tíos, los primos y siempre estamos muy juntos. Ese tipo de concepto de familia no existe aquí en Alemania. Uno cría aquí los hijos para que a los 18 años los hijos hagan su propia vida y se vayan y los papás no están tan cercanos de los hijos y dan un grado de importancia muy alto a la amistad. Entonces, yo creo que para las personas que que tenemos esa tendencia a la depresión, a sufrir por muchas situaciones, tener un buen círculo de amigos es algo muy positivo. Las personas con depresión tienden a aislarse, a no contar muchas veces la situación en la que se encuentran. Y cuando uno tiene una red em, que te acompaña, que te acoge, que te apoya. Para el caso de nosotros los colombianos, todavía más afortunados porque nosotros siempre tenemos ese círculo familiar que nos apoya. Entonces, vamos a estar más protegidos, vamos a estar más acompañados, vamos a tener siempre esa persona que va a decir que estás triste, mira, ven, no te quedes ahí, te acompaño, hagamos algo. Entonces es importante tener esos amigos, esa gente, rodearse de la gente positiva que te aporta cosas bonitas para la vida. Por último, hay que ser agradecidos con lo que tenemos, con Dios, con la vida, con los amigos, con la familia, con nuestro cuerpo, con nuestro clima. A veces nos quejamos increíblemente de todo lo que pasa, de la situación, de la guerra, de que todo está subiendo, de que el tiempo pasado fue mejor. Todo el mundo, la gente adulta siempre se queja de que estamos pasando por un mal momento y una mala situación política, económica, social. Pero piensen en que dentro de unos años, en 100 años, la gente va a pensar que nosotros estábamos en el tiempo en que se hubieran podido hacer muchas cosas. Dentro de 100 años la gente va a decir, ay, en esa época, en el 2020, todo era más fácil y la gente, en esa época yo hubiera hecho esto, lo otro. Entonces estamos en el momento correcto para hacer lo que tenemos que hacer. Hay que ser positivos, hay que ser proactivos. Y eso era más o menos lo que les quería decir. Esa fue mi gestión de felicidad, lo que me ayudó a salir adelante, a vivir la vida de una manera más positiva. Gracias, doctora Piot. Gracias por ese empeño, ese sacrificio que has hecho de estar ahí presente a tan altas horas de la noche. Allá son ya como Aquí las son 11 las de la noche. 11:10. Sí, entonces muy feliz noche, que descanses. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
Que lo pases bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Todo todos. cariño. Vale. Ok, Gracias, doctor. chao. Hasta luego. Chao. Bueno, nuestra tercera invitada es Guiomar Vargas Cadena.